Dios, mis amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Yo quiero invitarlos, mis amados hermanos, que vayamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Amén. El mensaje de esta mañana tiene como título: ¿de dónde viene nuestra sabiduría? ¿De dónde viene nuestra sabiduría? Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, aclara. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y ahí dice Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta palabra en la traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Una versión un poquito más clara. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por tu palabra. Padre Celestial, ayúdame a predicar tu palabra con respeto, Señor. A predicarla, Señor, correctamente. Y que mis hermanos, Señor, así como lo has hecho cada día conmigo, así también como lo has hecho con ellos, nos edifiquemos en tu palabra mutuamente, Señor. Que podamos vivir en tu palabra, aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, vivirla, y que tu palabra sea nuestra satisfacción, tus promesas, quien fortalecen todo lo que somos, Señor. Tu palabra caiga en buenos corazones, Señor, y dé fruto según sea tu voluntad, fruto en abundancia, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿De dónde viene nuestra sabiduría? Es la pregunta. ¿De dónde viene nuestra sabiduría? Solo hay dos caminos, o solo hay dos fuentes, por decirlo así, solo hay dos direcciones de donde posiblemente puede venir la sabiduría. Una es de lo alto, ¿cierto? Pero hay una sabiduría también que no es de lo alto, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y lo que el Señor nos llama en esta mañana, o lo que todos nosotros, mis amados hermanos, buscamos y deberíamos tener, es la sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Todos queremos es la sabiduría del Señor. Pero para tener esa sabiduría, mis amados hermanos, precisamente, pues viene del Señor. Y si viene del Señor, ¿qué hay que hacer? A veces parece como muy lógico las cosas, ¿cierto? Pues hay que buscar de aquel que viene la verdadera sabiduría. Porque, como les decía, la sabiduría puede ser terrenal, o puede ser de aquí de la tierra, o puede venir de lo alto.
Y el Señor esta mañana pues nos quiere hablar, mis amados hermanos, para que analicemos nuestro corazón, para que escudriñemos nuestra vida. Dice como decía David, examíname, oh Dios, escudriña mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Con qué motivación, mis amados hermanos? Para saber si genuinamente tenemos la sabiduría que viene de lo alto o si tenemos la sabiduría que es terrenal. A veces uno se puede confundir, ¿cierto, hermano? Uno se puede confundir, no, yo tengo la sabiduría de Dios, pero hermanos, aquí hay unas características, hay unas cualidades y nos describe los dos tipos de sabiduría. Nos describe la sabiduría que viene de lo alto y nos describe también la sabiduría que no viene de lo alto y nosotros debemos tener cuidado. Lo primero que debemos saber, mis amados hermanos, es ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de aplicar correctamente el conocimiento y la comprensión a la vida cotidiana. Eso es lo que todo el cristiano debe buscar, aplicar lo que sabe, aplicar el conocimiento a lo que vive. Y yo creo que no solamente los cristianos, todos aplican lo que saben a la vida, ¿cierto? O lo que creen a la vida. Cuando uno va a la universidad, mis amados hermanos, yo no. Algunos de ustedes sí fueron, yo pues, bueno, no fui, pero bueno, cuando uno va a la universidad, mis amados hermanos, uno aprende ¿para qué? Para aplicar a una profesión, ¿cierto? Entonces, el que quiere ser ingeniero, estudia para ser ingeniero, conoce la ingeniería, se le explica, tiene un aprendizaje y la aplica a su profesión, ¿cierto? Aplica lo que sabe, aplica su sabiduría, la sabiduría que se le dio, de la cual aprendió, de la cual fue enseñado. El médico, mis amados hermanos, también se prepara ¿para qué? Para ejercer, para aplicar la sabiduría que se le instruye, que le dicen a su vida cotidiana, a su trabajo. Aquí nosotros también, mis amados hermanos, en el cristianismo tenemos un maestro. Tenemos un maestro, ¿cierto? Y ese maestro es el que nos instruye a todos nosotros. El que nos enseña a todos nosotros, mis amados hermanos, ¿para qué? Para conocerlo, para comprenderlo, para entenderlo, para saber quién es Él y para aplicarlo a nuestra vida. Aplicar lo que conocemos, aplicar lo que sabemos a nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es ese maestro? El Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Él es quien nos instruye. Él es el que nos enseña. Como dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, ahí dice perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles son todas esas buenas obras de las que dice ahí? La vida cotidiana, hermanos. Aplicarla en nuestra familia, aplicarla en el matrimonio, aplicarla con nuestros hijos, aplicarla acá con los hermanos también es necesario, la sabiduría en la iglesia, muchísimo más. Aplicarla cuando vamos aún en la vida, cuando vamos manejando. ¿Y cuánto se necesita la sabiduría cuando uno va manejando? ¿No creen? Porque uno va, bueno, yo no manejo, pero sí manejo bicicleta. Y de igual forma, uno va en la bicicleta, hermanos, va pedaleando y no falta el que se le pega la atravesada a uno, lo quiere tumbar, lo quiere bajar a uno, lo insulta, le dice de todo. Ahí es donde viene la sabiduría. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que conocemos del Señor? ¿Le respondemos? ¿Vamos y le hacemos lo mismo? ¿Cómo reaccionamos? Nosotros debemos, como cristianos, mis amados hermanos, aprender a aplicar lo que conocemos de Dios a la vida diaria, en todo lugar. ¿Cómo se hace? Tomando decisiones justas y acertadas. Esto también implica la sabiduría, mis amados hermanos, implica discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que aprender cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Hay una línea, muchas veces hay una línea muy delgada en donde nosotros, ¿será que esto es bueno o será que esto no es bueno?
Y no falta el que se acerca y le dice a uno, pastor o hermano, ¿será que puedo ir ¿será que puedo ir a bailar? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo ir? Pues la sabiduría de Dios debe ya habernos capacitado, mis amados hermanos, para saber si eso es bueno o es malo. Si de verdad esa sabiduría, lo que vamos a decir, viene de lo alto o es terrenal, animal y diabólica, porque no todo conviene, mis amados hermanos. Y la palabra lo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero si nos damos cuenta, mis amados hermanos, vamos, a medida que va pasando el mensaje, nos vamos dando cuenta que la sabiduría es simplemente, mis hermanos, conocer al Señor y aplicar a nuestra vida lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Bueno, entonces yo sé que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Será que me convendrá de verdad ir o no? Para el crecimiento y mi vida espiritual con el Señor, pues no, hermanos, ya ahí usted toma la decisión y dice no. Que es que usted es un santurrón, que usted esto, que esto, y se le levantan, porque se le van a levantar, se nos van a levantar. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ¿para qué? Para agradar al Señor y no a los hombres, mis amados hermanos. Es discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. ¿Cuánto es necesario hoy? Y más en el Evangelio. Muchísimo. Saber cuál es de verdad el Evangelio, si lo que están diciendo es verdadero o es falso. Si la sabiduría que están dando es verdadera o es falsa. Porque lo que yo estoy haciendo aquí, mis amados hermanos, es lo que mismo recibí del Señor mientras yo preparé el mensaje. Sabiduría de lo alto, ¿para qué? Para aquí expresarla, anunciarla. Lo que se está hablando aquí es sabiduría, mis amados hermanos. Discierna usted si es de lo alto o es terrenal, animal y diabólica. Pues yo no creo que si yo les diga que el Señor Jesucristo es el Salvador, que el Señor Jesucristo es quien nos libra de nuestros pecados, que el Señor Jesucristo es quien direcciona nuestros pasos, sea animal, terrenal o diabólica. Pero hay que saber discernir, mis amados hermanos. Todo con el fin de actuar de manera justa y prudente. En la Biblia, mis amados hermanos, la sabiduría tiene un significado profundo y espiritual. Según Proverbios 9:10, dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría, mis amados hermanos? De temer al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Respetar a Dios. Hay que aprender a respetar a Dios, mis amados hermanos. Si yo estoy trabajando, si yo estoy en la iglesia, si yo estoy en el matrimonio, hermanos, pensemos en este mismo instante, ¿cómo puedo yo respetar al Señor en mi casa? ¿O cómo lo puedo irrespetar? Porque el que no lo respeta, lo irrespeta. ¿Cierto, mis amados hermanos? Con la conducta, con lo que hace, como aplica lo que ha aprendido. Uno respeta o irrespeta al Señor, no hay dos. No hay más, digo. Ahí me equivoqué. Discierna usted si es de lo alto o es terrenal, animal o diabólica. Si es de lo alto o es de lo bajo. Uno solamente, mis amados hermanos, o respeta o irrespeta a Dios. Y el cristiano está llamado a temer al Señor, a respetar al Señor en todo lo que hace. Que nos equivocamos, sí, porque estamos luchando todos los días contra una naturaleza caída y pecaminosa. Pero debemos procurar velar y orar en todo momento. ¿Para qué? Para aplicar la sabiduría de lo alto todos los días de nuestra vida. En palabras del Señor Jesús, para que no caigamos en tentación. Para que no caigamos en tentación. Entonces, mis amados hermanos, el principio de la sabiduría es respetar al Señor. Lo tenemos, anótelo como principio de la vida cristiana. La sabiduría es respetar a Dios. De ahí proviene la verdadera sabiduría. Esto significa tener una reverencia y respeto profundo por Dios, reconociendo su autoridad y buscando su voluntad, porque no todos se someten a la autoridad. ¿Cuántos sabemos eso?
Aún con los que no gobiernan bien, aún ahí, la palabra del Señor enseña eso. Oran por las autoridades siempre. No solamente por las buenas, sino por las que también de pronto no hacen las cosas muy bien. Pero ¿qué podemos hacer? Ahí están. ¿Nos vamos a poner a ofenderlos? ¿A pelear contra ellos? No. Sabemos que muchos de ellos no tienen la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque no respetan a Dios. ¿Y qué es lo que van a hacer? Decidir todo lo que deciden conforme a la sabiduría contraria a lo que es el temor y el respeto hacia Dios. ¿Cuántas naciones no respetan al Señor, mis amados hermanos? El carnaval ese de Río de Janeiro, ¿ustedes creen que eso es respetar al Señor? Cuando en el mismo carnaval, ¿qué hacen? Se burlan del Señor, ¿o no? ¡Qué irrespeto! Y el Señor es tan bueno y tan paciente, mis amados hermanos, que espera que todos procedan al arrepentimiento en algún momento. Pero no crean que se va a quedar así, porque la ira de Dios se va acumulando para el día de la ira. Pero hay que pedir por ellos, mis amados hermanos, porque esa es la sabiduría de lo alto. Pide por aquel que lo ha ofendido, pide por aquel que lo maldice, pide por aquel que lo ultraja y lo persigue. No lo dije yo, ni lo estoy diciendo yo, el Señor Jesucristo lo dijo. Amad a vuestros enemigos. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, porque yo estoy respetando al Señor cuando a mí me ofenden, me maldicen, me ultrajan y me persiguen. Si yo pongo la otra mejilla, pues respeto al Señor, porque son las palabras del Señor, ¿cierto? El que nos enseñó y nos está instruyendo. Pero si por lo contrario, mis amados hermanos, yo me igualo y empiezo, es que usted es un cara de aguacate, algo así. Pues no, hermanos. Ahí no estoy respetando al Señor. Pero es que Él fue el que me ofendió. Pero el Señor le está diciendo que al enemigo hay que amarlo. Al que te maldice hay que bendecirlo. Y todas esas cositas van ahí, mis amados hermanos, dentro de la sabiduría que viene de lo alto para aplicarla. Eso no es un adorno. No es de adorno la palabra del Señor, mis amados hermanos. Se lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces. En mi debilidad, muchas veces. Pero es que no me lo aguanto. ¿Cierto? Pero Señor, ayúdame. Ayúdame a resistir y a soportar y aplicar la sabiduría que tú me has dado, ¿cierto? Porque somos débiles, mis hermanos, no somos dioses. El único Dios verdadero es el Señor y ya. Nosotros estamos acá en nuestra lucha. Reverencia y respeto profundo por Dios. Reconociendo su autoridad y buscando su voluntad. Mis amados hermanos, en Santiago 1:5 dice la palabra del Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y vea lo que dice, mis amados hermanos. El cual da a todos. ¿Será que a algunos? No, a todos. Dios no se pone a mirar si usted tiene plata, si no tiene, si usted es universitario, si tiene carrera, si no la tiene, si es bajito, si es alto, si es moreno, si es blanco, si es colombiano o es venezolano. Él no mira eso, hermano. Él mira es que se haya un acercamiento con un corazón contrito y humillado, dispuesto a humillarse delante de Dios y pedirle. Él a todos nos escucha, a todos, mis amados hermanos. Dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque para nadie es un secreto que algunos, no todos tienen la sabiduría que viene de lo alto. O no tienen toda la sabiduría completa. Ninguno tiene la sabiduría completa. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Señor, no sé qué hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar al Señor y pedirle sabiduría. Señor, ayúdame a tomar una decisión correcta. ¿Qué debo hacer? Y ahí, hermanos, si es que se aplica la palabra, fíate de Jehová
de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Esa es la sabiduría. Y ahí poco a poco nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, que la sabiduría que viene de lo alto es la palabra, aplicarla. Pero mis amados hermanos, si nosotros no buscamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener la sabiduría que viene de Dios? No se puede. Es como dijo Pablo, pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? ¿Y cómo los enviarán si no? Entonces lo uno, lo otro va ligado, va ligado, va ligado. Entonces cuando mis amados hermanos de pronto en algún momento de aceleración, de estrés, de ira, nos aceleramos, tomamos una mala decisión, es porque no nos dimos el tiempo para esperar que el Señor quiere hablar y quiere decir para tomar una decisión y aplicar la sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, cuando no sepamos qué hacer, no haga nada. No haga nada. Órele al Señor y espere. Porque si usted toma una decisión en el momento en el que usted no sabe y está confundido, lo más probable es que haga lo que no es de Dios o no es lo que no es la voluntad de Dios. Vea, muy raro que usted le atine por la misericordia del Señor. En serio, por la misericordia del Señor dice, se me aceleró, pero no, yo no lo voy a dejar en vergüenza. Entonces lo acomoda otra vez. Pero no siempre. A veces el Señor permite, mis amados hermanos, que lo que uno decía tome la consecuencia y aprenda a buscarme primero, porque la sabiduría viene del Señor. Amén. Santiago trata en el capítulo 3, mis amados hermanos, en el contexto que venimos hablando de lo que leímos ahorita como base. Santiago trata el poder de la lengua y luego la naturaleza de la sabiduría verdadera frente a la falsa. En los versículos 13 al 18, donde expone uno de los contrastes más claros y profundos entre dos tipos de sabiduría, una que desciende de lo alto de Dios y otra que es terrenal, animal y diabólica. Santiago, mis amados hermanos, reta a los creyentes a examinar sus vidas para identificar qué tipo de sabiduría realmente guía todo lo que somos. La sabiduría, mis amados hermanos, no solamente un conocimiento intelectual, implica la habilidad para aplicar ese conocimiento con rectitud y prudencia en la vida diaria. La verdadera sabiduría se manifiesta en la conducta y el carácter. Según Santiago, mis amados hermanos, la evidencia de la sabiduría auténtica, porque hay una que no es auténtica, se encuentra en la buena conducta y en la sabia mansedumbre, en el espíritu apacible, tranquilo, paz, en reposo, en espera del Señor. Virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Cuando el Señor, solo vi una vez el Señor, donde dice la palabra, el celo de tu casa me consume y cogí, levantó a todos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo incorrecto. Y en ese momento hubo un celo santo del Señor para mover a todos los que estaban en el templo, porque mi templo es casa, la casa de mi Padre es casa de oración, será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En ese momento, si el Señor se vio exaltado, ¿por qué? Era un celo santo por la casa del Señor. Ahí también se refleja el carácter de Cristo, pero en el contexto que venimos hablando, nos habla de la mansedumbre, mis amados hermanos. Por otro lado, la sabiduría falsa, aunque a veces puede parecer atractiva y lógica, la sabiduría falsa puede verse en muchas ocasiones atractiva y lógica. Ustedes han visto cuando un gran filósofo, un gran maestro, por decirlo así, entre comillas, ¿sí?, dice una frase y todo el mundo, uy, qué frase tan espectacular. Y cuando usted va y la analiza, no va nada, no tiene nada que ver con el contexto de las palabras del Señor. Nada que ver. Pues un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Qué sabiduría, ¿no? Animal, terrenal y diabólica.
Porque la sabiduría que no viene del Señor siempre lo motiva a uno a hacer lo incorrecto, pero como tienen sus frases y su sabiduría que parece atractiva, oiga, y parece hasta lógico, pero no es, porque no va conforme a los mandamientos y a la voluntad del Señor, y hay que tener mucho cuidado. La sabiduría falsa está marcada por los celos amargos y la contención. Celos amargos y contención. Esta clase de sabiduría no solo es defectuosa, sino que Santiago la describe de manera contundente como terrenal, animal y diabólica. Esto nos lleva a considerar cuán fácilmente el orgullo y las motivaciones egoístas pueden disfrazarse de sabiduría o perspicacia, cuando en realidad están sembrando confusión y obras perversas dentro de la comunidad. Hay que saber identificar si de verdad lo que uno está sembrando es la sabiduría de lo alto o está sembrando confusión y toda obra perversa. División, pleitos, peleas, discusiones. Y uno debe tener entendimiento y discernimiento para saber, oiga, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Porque es que a veces hasta esa clase de sabiduría dice, pareciera que es lógica, pero no. Resulta que cuando usted o yo analizamos las consecuencias y los resultados, vamos a ver que está generando confusión, división, pleitos y contiendas. ¿Y a dónde el Señor dijo que hiciéramos eso? Cuando el Señor lo que dice es busquen la paz. Busquen la paz. Tengan paciencia los unos con los otros. Lleven la carga los unos de los otros. Si alguno fue sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, reprendedlo con espíritu de mansedumbre. De mansedumbre, apacible. Apacible, mis amados hermanos. ¿De qué tipo de sabiduría estamos dando evidencia? Es la pregunta. ¿Es nuestra vida un canal de paz y justicia o de confusión y discordia? Porque eso marca precisamente si la sabiduría que estamos recibiendo, buscando, es de lo alto o es de acá terrenal. Debemos conocer, mis amados hermanos, precisamente por eso, el origen de las dos sabidurías de las que estamos hablando, la verdadera y la falsa. La evidencia de la sabiduría verdadera. Vamos al texto base que leímos hace un rato, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? En la nueva versión internacional. Dice, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. En la palabra de Dios para todos dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Por eso muchas veces, hermanos, lo mejor es, yo no sé, muchas veces, no digo que todas, a veces sí hay que decirle, vea, la palabra del Señor dice esto y esto y esto y esto. Pero si no sabemos, mis amados hermanos, no nos aceleremos. Vamos y busquemos el consejo de Dios primero. Eso es un principio de consejería, ¿no? Principio de consejería. Si no sabe, no se acelere a decir lo que no sabe, porque puede decirle algo que lo va a llevar por un mal camino. ¿Será que usted me puede dar unos días? Yo oro, busco en la palabra que dice el Señor y ahí sí ya hablamos. ¿Le parece? Principio, es un principio, mis amados hermanos. Pero muchas veces nosotros nos queremos adelantar y decir, no, es que yo tengo la sabiduría, yo tengo el entendimiento, yo puedo. Y no es así. Nadie, ninguno. Todos necesitamos de Dios para hablar, para aconsejar, para decir algo que sea sabio. ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la sabiduría que da Dios, que le da la sabiduría. Que demuestre su sabiduría con una buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso.
La palabra conducta, mis amados hermanos, en este versículo, se refiere al conjunto de acciones, comportamientos o actitudes de una persona que muestran diferentes situaciones o que demuestran diferentes situaciones. Es la manera en que alguien actúa, responde o se relaciona con los demás y con su entorno. Vea qué interesante, mis amados hermanos. La sabiduría se ve en el trato con los demás. Ahí es donde se ve la sabiduría. Las relaciones que tiene interpersonales con las personas. El trato que tiene con los demás. Ahí se ve la sabiduría. Acá lo está diciendo. La misma definición de conducta nos da revelación de lo que el Señor quiere decir. Eso se ve cómo se relaciona con los demás y con su entorno. Ahora, ¿qué influencia eso? Influenciada por factores como valores, normas, emociones y experiencias. En el caso del creyente, del cristiano, valores, la palabra. Normas, la palabra. Las emociones, la misma palabra. Cuando usted va a la palabra y, ay Señor, gracias por tu promesa, pues eso lo emociona, le da a uno felicidad, le da a uno gozo. Cuando uno conoce la palabra, las promesas del Señor y las experiencias con el Señor. Amén. Eso es lo que influencia qué clase de relación o cómo trato yo a las personas. Todo viene de la palabra. Ahora, mis amados hermanos, hay que velar y orar constantemente para mantener, para retener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si nos descuidamos por un momento, mis amados hermanos, el enemigo está como león rugiente mirando a quién devorar. Y si en un momento flaqueamos, nos debilitamos y nos descuidamos de no meditar en la palabra del Señor para aplicar una buena sabiduría, la sabiduría de Dios, ahí en ese momento es cuando viene el ataque del enemigo, cuando uno lo ve distraído, le pone la prueba y uno hace lo incorrecto por no estar velando. O sea que es necesario tener el conocimiento de lo que es Dios, de quién es Dios y de su palabra. Pero también es necesario, mis amados hermanos, una constante actitud de oración, constante actitud de velar en la palabra. Ah, Señor, ¿cómo reacciono? Tú, en el momento que llegó la prueba, pues aplico esto, Señor. Pero si en ese momento estoy distraído, estoy afanado, estoy turbado, estoy en todas las cosas menos en lo que es el Señor, en ese momento yo voy a poderme equivocar y hacer algo que no corresponde en el trato con los demás. La conducta puede ser observada y analizada para entender mejor los patrones de comportamiento de una persona, porque hay patrones de comportamiento. ¿Qué es un patrón? Repetitivo, repetitivo, repetitivo. Así como cuando tiembla y hay réplicas, siempre son de lo mismo. Hay réplicas, réplicas, réplicas. Siempre es el mismo patrón de comportamiento. El cristiano debe tener un patrón de comportamiento, de conducta constante, constante. Tiene que tener el patrón de comportamiento según dado la palabra, la sabiduría que viene de lo alto. Pero el que no tiene este patrón de comportamiento, sino que usted ya lo ve constantemente, pues dice groserías todos los días. Todos los días pelea. Todos los días ataca a sus hermanos. Todos los días ofende a su familia. Pues, ¿qué patrón de comportamiento hay ahí? Uno que no es de la sabiduría que viene de lo alto. Hay varios tipos de conducta, mis amados hermanos. Hay varios tipos de conducta, como los corporales, los gestos, las acciones y el lenguaje. Estos 4 tipos de conducta deben de estar influenciados totalmente por la sabiduría que viene del Señor. Y estos pueden ser usados en patrones de conducta positivos o negativos, para edificar o para destruir. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Edificamos o destruimos la vida de los demás? Porque en eso se evidencia de dónde viene la sabiduría que nosotros decimos tener o el conocimiento que decimos tener.
En Proverbios 20:11, mis amados hermanos, mire lo que dice la palabra del Señor. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Traducción en lenguaje actual. Repito. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Por lo que hace. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos se sabe si la sabiduría viene de lo alto o no. ¿Y qué queremos todos nosotros como creyentes, mis amados hermanos? Que nuestros frutos y lo que hagamos sean un resultado de la sabiduría que viene de Dios, de nuestra comunión con el Señor. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de algún grupo de personas que no tenían la sabiduría de Dios. Creían tenerla, pero no era de Dios. Aunque parecía atractiva y lógica, los fariseos. ¿Quiénes eran los que más conocían la ley? ¿Tenían conocimiento o no? ¿Cómo la aplicaban? El Señor Jesús dijo en Mateo 23:23. Lo voy a leer. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Palabras fuertes del Señor. Hipócritas, dice. Palabras del Señor, no la escribí yo la Biblia. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino. Es la versión palabra de Dios para todos. Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ojo con esto, mis amados hermanos. Al parecer tenían sabiduría, tenían el conocimiento y al parecer tenían sabiduría y no la aplicaban de la forma correcta. Tenían la palabra del Señor, ¿cierto? La tenían, porque si había alguien que conocía la palabra, la ley del Señor, eran los fariseos y los escribas. Saulo más bien, para no llamarlo Pablo cuando hacía lo que hizo. Dice, fariseo de fariseos, si había alguien que conocía la ley era yo, mas por causa de Cristo estimo todo esto como basura. Aunque al parecer era conocimiento del Señor, porque sí, estaba inspirada, digamos, conocían la letra de la ley, pero hay un detalle, mis amados hermanos, para que nosotros todos lo tengamos en cuenta muy claro. Vea lo que dice el Señor Jesús. Sí, ustedes cosechan y hacen todo lo que dice la ley, pero se olvidan. La verdad, la sabiduría que viene de lo alto es completa, no es a medias. Resulta que los fariseos tenían solo conocimiento, estaban a medias, no conocían al Señor. Conocían lo que el Señor había dicho, mas no lo conocían a Él. Por eso lo rechazaron y lo mandaron a la cruz, ¿o no? Aunque esto era necesario que sucediera, si no, no estaríamos nosotros acá. Pero se olvidan de algo muy importante, de las enseñanzas más importantes: justicia, misericordia y fe, fidelidad al Señor. A veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos el conocimiento, es que la palabra de Dios dice que usted y se nos olvida que estamos tratando con las personas, estamos tratando con los hermanos. ¿A dónde está la misericordia? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la fe ahí? Se nos olvida muchas veces, a los fariseos se les olvidó. ¿Por qué? Porque estaban afincados a la letra, y se les olvidó el espíritu de la letra. ¿Quién inspiró la escritura? El Espíritu Santo. Si nos quedamos solo con la letra, sin el Espíritu Santo, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar, mis amados hermanos. Porque el Espíritu Santo nos va a decir, yo según lo que he leído en la escritura tengo en mi mente que esto dice la palabra del Señor,
Pero el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo me va a decir en el momento, ojo cómo lo dice, ojo cómo lo aplica. Y es que la misma palabra lo dice, toda vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal para dar gracia a los oyentes. Para dar gracia a los oyentes. El Señor se los dijo así, tajantemente y claro se los dijo, ustedes olvidan lo más importante de las enseñanzas de la ley. ¿Parece sabiduría lo que estaban haciendo los fariseos? Pareciera que sí, porque era según la ley, ¿cierto? Pero cuando uno analiza profundamente las cosas, lo que dice la palabra y cómo debe ser por la guianza del Espíritu Santo, se da uno cuenta que no. ¿Por qué? Porque está con el propósito de destruir y no de edificar. Y yo no estoy diciendo, mis amados hermanos, que hay que pasar todas las conductas, porque así no es tampoco. La sabiduría que viene de lo alto tiene un equilibrio exacto. No se va para este extremo, ni se va para el extremo, para el otro. Pues ahí es donde nosotros vemos el legalismo y el libertinaje. Si usted se va al legalismo, se va al extremo, a extremo del legalismo, como los fariseos, nada se puede hacer. Y si se va al otro extremo, el libertinaje, todo se puede hacer. Y resulta que con Dios analice, que no esté en el extremo, ninguno de los dos extremos, que sea justa, exacta. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría cuando viene de lo alto es exacta y es justa y es misericordiosa y está conforme a la palabra de Dios, es correcta, es exacta. Por eso dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Qué dice de la palabra de Dios? Que la palabra es como una espada más cortante que toda espada de dos filos, exacta, corta donde tiene que cortar. Y divide para aquí y divide para acá. Si usted aplica mal la palabra de Dios o yo aplico mal la palabra de Dios y mando el sablazo, le puede estar quitando la cabeza al hermano y haciéndolo que muera y no vuelve al camino del Señor. Pero si la aplico para el otro extremo, no, es que todo lo puede, eso tranquilo, hermano, eso no pasa nada, también puede estar matándolo. Entonces, si no es exacta, hermanos, puede causar un daño destructivo. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar en el Señor. Señor, ¿qué hay que hacer? Dime, muéstrame en tu palabra, ¿cómo le digo? Cada detalle, ¿se lo digo así o se lo digo así? ¿Lo hago así o no lo hago así? El Señor, espere, busque qué dice mi palabra. Si quiere, busque concordancias, hermano, busque. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de, qué sé yo, de la traición? Busque, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios del amor al prójimo? Busque. ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo instruir en tal? Busque. Señor, tú dices aquí esto y esto y esto, pero también dices esto y esto. Entonces, esperando al tiempo apropiado, en la palabra se aplica correctamente la palabra de Dios. En Mateo 23 seguimos viendo lo que les está diciendo el Señor. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí deberían hacerlo? El Señor dice que sí. Le dijo a los fariseos, sí, eso es lo que deberían hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Por qué se les olvidó la misericordia, la justicia y la fidelidad? No dejen la palabra de Dios a medias. Les voy a poner un ejemplo, mis amados hermanos, y le pasó al Señor Jesús. Resulta que el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado, así lo dice en Mateo 4. Y cuando estaba, y dice la palabra de Dios que tuvo hambre, vino a él el tentador, o sea que vino en la debilidad. Y empezó el enemigo a decirle, ¿tú eres hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cierto o no lo dice la Escritura? Sí, la palabra de Dios dice, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre. Le dio la aplicación correcta. Espérese un momentico.
Aunque yo sé que sí, eso es cierto, pero la palabra de Dios también dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, no le hizo caso, Jesús no le hizo caso a esa tentación porque conocía la palabra de Dios, conocía la sabiduría que viene de lo alto, y dijo, no, es que eso es un extremo, pero acá también dice, entonces eso no es. Después volvió Satanás y le dijo, tírate abajo, que yo enviaré a los ángeles, la palabra de Dios dice, enviaré a los ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el Señor, que le dijo, escrito está también, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Después volvió Satanás otra vez, porque ese sí es constante, y le dijo al Señor tu Dios, dijo, adórame, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, todo. Y el Señor, que le respondió, apártate de mí, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá, escrito está también. ¿Por qué? Porque ¿quién conocía más la palabra de Dios que el mismo Dios que la mandó, que la inspiró? El Señor Jesucristo. No había por dónde hacerlo caer. Pero hermanos, para que se den cuenta que el enemigo lo quiere acercar, así usted se crea que esté firme y se las conozca todas. Él va a buscar cómo hacerlo caer. Si el Señor Jesús no hubiera conocido, pues siendo Dios, pongo un ejemplo, si el Señor Jesús hubiera estado distraído, ay, ¿será que sí? Es que yo tengo como mucha hambre. Pues no hubiera aplicado la sabiduría que viene de lo alto. Y en su debilidad hubiera dicho, sí, venga, convirtamos las piedras en pan. No le dio gusto a Satanás y le dijo, no, escrito está también, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Qué hizo el Señor? Aguantó, soportó y esperó la respuesta del Señor. ¿Qué sucedió al final de la tentación? Dice la palabra de Dios que vinieron ángeles y les servían. Así mismo va a pasar si nosotros sabemos esperar al Señor y si sabemos aplicar la sabiduría que viene de lo alto, mis amados hermanos. Los fariseos, mis amados hermanos, que tenían apariencia de que tenían la sabiduría de lo alto, tenían conductas como la hipocresía y la apariencia. Jesús los llamó hipócritas porque aparentaban piedad mientras sus acciones o su conducta y corazones estaban lejos de Dios. Estaban lejos de Dios. Los reprochaba por realizar actos religiosos como oraciones y limosnas, solo para ser vistos y alabados por los demás. También tenían la conducta del orgullo y la autosuficiencia. Se consideraban justos y despreciaban a los demás, confiando en su propio cumplimiento de la ley para ser salvados. Y resulta que para ser salvados, nadie puede ser salvo sino solamente por el Señor Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por creer en Jesucristo. Y ellos tenían obras. Si hay alguien que tenía obras, eran los fariseos. Si había alguien que oraban, eran los fariseos. Si había alguien que ayunaba, eran los fariseos. Si había alguien que evangelizaba, los fariseos hacían grandes prosélitos por muchos lados para evangelizar a una persona. Y les dijo el Señor, ustedes que van y hacen viajes para convertir a alguien al fariseo, lo hacen doblemente más esclavos del diablo, porque le están enseñando la palabra a la mitad. Le están enseñando la sabiduría terrenal, animal y diabólica, mas no la sabiduría que viene de los cielos, porque se olvidan de la misericordia, de la justicia y de la fidelidad a Dios. Los fariseos tenían falta de misericordia y falta de amor. Una vez el Señor Jesús ilustró esto por medio de la parábola de ¿qué? Buen samaritano. Resulta que pasó un escriba y vio al que había sido maltratado, lo habían robado y le habían quitado todo. Casi lo matan. Y había otro, y después pasó otro y lo mismo, y siguieron de largo. Después pasó el buen samaritano. ¿Y qué hizo el buen samaritano? Lo recogió, lo montó, lo vendó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro, pagó mientras viajaba para que lo cuidaran, y eso lo hizo por nosotros el Señor Jesucristo.
Lo que quiere decir que sí, de verdad, el Señor ilustró que los fariseos tenían todo el conocimiento, pero no tenían ni el amor ni la misericordia necesaria, que son partes de la sabiduría que viene de Dios. Aunque cumplían con minuciosidad normas secundarias, descuidaban lo más importante. Cargaban a los demás con pesadas cargas legales que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Y el Señor reprochó esto grandemente. Rechazaron a Jesús y a su mensaje. Rechazaron a Jesús y a su mensaje los fariseos, porque no había cabida en ellos el mensaje de Jesús. Cuando uno, mis amados hermanos, tiene la sabiduría que es terrenal y uno cree que uno se la sabe todas y todo lo entiende, cuando viene el mensaje de Dios genuinamente, uno dice: te ato, te reprendo. Eso no viene del Señor. Eso no es del Señor. Porque la palabra de Dios dice esto. Sí, pero venga, espere, no se olvide de la misericordia, no se olvide de lo justo que es el Señor, del amor, no se olvide de la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros mismos, mis amados hermanos, caemos en eso. Y ya para terminar, mis amados hermanos, una conducta que evidencia la sabiduría que viene de lo alto. Ya vimos la que no viene de lo alto, cómo está caracterizada, y vimos los ejemplos de algunas personas que al parecer tenían la verdadera sabiduría que venía de lo alto. Al parecer. Pero miremos de verdad una característica de muchas, que creo que me va a tocar dejar parte del mensaje para el siguiente domingo. Pero vamos a ver una característica, mis amados hermanos, de una conducta, una característica de la conducta de la sabiduría que viene de verdad de Dios. Sabia mansedumbre, como evidencia de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué es la mansedumbre, mis amados hermanos? La mansedumbre es una virtud que a menudo se malinterpreta como debilidad o sumisión pasiva. Sin embargo, su verdadero significado es mucho más profundo. La mansedumbre se refiere a la capacidad de controlar la propia fuerza y emociones, actuando con humildad, paciencia y serenidad, incluso frente a situaciones provocadoras e injustas, porque nos quieren provocar a hacer lo malo, eso sí. Ahí es donde hay que aplicar esa característica, mis amados hermanos, la mansedumbre. La mansedumbre es una expresión de autocontrol y fortaleza, mis amados hermanos, que ya sabemos que viene del Señor, no es de nosotros mismos. Esta palabra mansedumbre viene del griego, mis amados hermanos, y su significado es apacible o pacífico. El griego praus, que significa apacible, pacífico. En su origen bíblico, especialmente en el contexto del cristianismo, mis amados hermanos, la mansedumbre es considerada una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5:5. Aquí la mansedumbre implica confiar en Dios y no responder con ira o venganza, sino con compasión y comprensión. Por tanto, mis amados hermanos, la mansedumbre no es la ausencia de fuerza, sino la fuerza bajo el control del Espíritu Santo. Es la habilidad de actuar con bondad y firmeza sin caer en la agresión o la pasividad. Mateo 11, 28, 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién era manso? El Señor. ¿De quién hay que aprender la mansedumbre? Del Señor. Es una característica de la sabiduría que viene de lo alto. Si esto no caracteriza nuestra vida, pues analicémonos si realmente o no hemos crecido o genuinamente no tenemos la sabiduría que viene de Dios.
porque hay que buscarla. En 1 Timoteo 6:11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si vemos cómo concuerda con lo que el Señor le dijo: olvidan la misericordia, la justicia y la fe. Pues acá Pablo lo estaba enseñando, que había que tener eso. En 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Preparados. ¿Se acuerda que cuando iniciamos el mensaje hablamos de que hay que estar, el médico está preparado porque se preparó, que el ingeniero está preparado, el cristiano también tiene que estar preparado por su maestro? ¿Con qué propósito? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y para terminar, mis amados hermanos, les voy a dar una analogía acerca de la mansedumbre. Y es la analogía del caballo glomedario. ¿Cuántos conocen esta historia del caballo glomedario? ¿No la conocen? Resulta que en un valle era un pastizal enorme y habían hartos caballos. Y los caballos no tenían quien los montara. Eran una manada de caballos en un valle. Y había un caballo entre todos esos caballos que se llamaba glomedario. Todos los caballos que estaban en ese valle corrían por donde querían, cogían por donde querían, hacían lo que bien les parecía. Pero cada cierto tiempo, mis amados hermanos, del reino venía una tropa a ese valle con el fin de reclutar, por decirlo así, o tomar uno de esos caballos que estaban sueltos para llevárselo para el reino. Entonces, cuando venía la tropa del reino, los caballos decían: allá vienen los humanos, corran, no se dejen coger. Y cogían y relinchaban y empezaban a pelear contra no se dejaban coger, peleaban contra los humanos. Y no se dejaban. Entre ellos estaba Glomedario. Y resulta que un día, mis amados hermanos, vino del reino. Venían los humanos y Glomedario dijo: vienen los humanos, corran. Y fue capturado y se lo llevaron para el reino. En el reino lo cogió el rey y lo empezó a domar. Se montaba y no se dejaba, y se movía, quieto, y empezaba, como hace el caballo, mejor dicho. No sé hacer, pero como hace el caballo, ¿sí? Y lo empezó a montar, y no se dejaba. Tanto fue que dijo: no, ya me toca dejarme, porque aquí voy a seguir. Entonces se empezó a dejar, se dejó amansar. Se empezó a dejar amansar, y se empezó a volver apacible. Quieto, siempre así. Y lo jalaba hasta que se dejó. Resulta que los que quedaron en el valle, una vez estaban allá y dijeron: vienen los humanos. Y venía la carroza del rey con toda su tropa. Y el que venía adelante jalando la tropa era un caballo blanco, hermoso, con un pelaje y una cabellera hermosa, paso fino, caminaba finito así, llevando la carroza del rey. Viene, oiga, ese no es Glomedario, vea, llevando la carroza del rey. Y le preguntaron: Glomedario, ¿usted qué le pasó? ¿Cómo se volvió así? Pues me dejé amansar por el rey. Gloria a Dios, ¿cierto, mis amados hermanos? Así tenemos que ser nosotros, dejarnos amansar por el rey, ser como el caballo Glomedario. Al principio nos quieren y el Señor: quieto, pero ¿por qué hace eso? Quieto. Y cuando pasa el tiempo y como nosotros somos parte del reino, nos doman. Usted quiere ser domado por el Señor, va a doler. Muchas veces va a doler. Y harto. Nos van a sacar lágrimas. El trato del Señor muchas veces. Sí. Pero hermanos, tranquilo. Déjese amansar. Sea maniable en las manos del Señor. Que cuando usted menos se dé cuenta va a pasar como Glomedario. Se va a ver rozagante, llevando la carroza del rey, glorificando el nombre del rey, glorificando el nombre de Dios.
Y los demás van a decir, mire, allá estaba el que fumaba, allá estaba el que hacía, allá está el que robaba. ¿Qué pasó con usted? Conocí al Señor y me amansó. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él sea tomando el control de nuestras vidas para glorificar su santo nombre. Vamos a decirle al Señor que Él es lo único que necesitamos. Vamos a orarle al Señor, vamos a buscar su presencia, mis amados hermanos, a pedirle al Señor que Él nos amance. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos. Toda la gloria es para ti, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres justo, Señor. Muchas veces nos tratas así, Señor. Pero todo lo haces con un propósito, Padre Celestial. Para que nosotros podamos tener la sabiduría que viene de ti, Señor. Y que podamos ser, Padre Celestial, como ese caballo amansado por ti, Señor. Que tú lo guías, que tú lo direccionas, que lo tratas, Señor. Para poder vivir una conducta, Señor, agradable para ti. Pero no solamente para ti, Señor, sino también para con nuestros hermanos, para con nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Señor. Que seas tú, Señor, moldeándonos, ayudándonos. Porque tú eres lo único que necesitamos en nuestra vida, Señor, para tener mansedumbre, para tener la conducta, Señor, que refleje que tenemos tu sabiduría, que te respetamos, que te tememos a ti, Señor. Te adoramos, mi Dios. Te bendecimos. En esta mañana, que nuestro corazón se rinda al Señor. Si hay algo que no hemos dejado que el Señor amance dentro de nosotros, que hoy tomemos la decisión de entregarle aquello que no le hemos entregado al Señor. Que Él sea ayudándonos, que Él sea tratándonos y que busquemos la sabiduría que viene de lo alto, respetar al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Vamos a orar al Señor, mis amados hermanos. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Haz mi carácter más tuyo. Yo quiero ser Jesús.